Que Dios los bendiga, hermanos. Gusto en saludarlos nuevamente. Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús. Antes de que se me olvide, hermanos, quiero decirles que este miércoles 16 de octubre vamos a tener un concierto en la Iglesia del Sagrado Corazón de 7 a 9 p.m. aquí en Denver, Colorado, cerca del centro de Denver. La dirección es 2760 Larimer Street en Denver, Colorado. Para todos aquellos que gusten acompañarnos este miércoles de 7 p.m. a 9 de la noche. Que Dios los bendiga y los esperamos ahí si nos pueden acompañar en nuestro concierto que hacemos una vez al año. Muchas gracias. Pasemos a la palabra de Dios. 14 de octubre 2019. Primera lectura, Romanos 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo contestaremos, cantemos al Señor un canto nuevo. Salmo 96. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya. Evangelio, Lucas 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más. Aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla.
porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gusto en saludarlos, gusto en estar compartiendo nuevamente con ustedes la santa palabra de Dios. Que el Señor se siga derramando en sus familias, que su amor y su misericordia siga estando en medio de ustedes, de sus hogares, de sus trabajos, de todos sus sueños y sus ilusiones. Allí esté el Señor, ahí esté Jesucristo en medio de todo. Que Él sea el centro de nuestra vida, que sea Él el centro de todo lo que nosotros hagamos. Hermanos, pasemos al Evangelio de hoy, que dice así: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Me impresionan estas palabras, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Jesús, la gente de este tiempo es una gente perversa. Y es lo que estamos viendo en nuestros tiempos de hoy. Que nuestra generación pareciera ser que fuera más perversa que otras generaciones pasadas. ¿Y por qué me lleva a pensar esto? Pues porque a nivel mundial las estadísticas dicen que la fe va decayendo, tanto cristiana como católica, y va incrementando el ateísmo, va incrementando el agnosticismo, el no creer en Dios, en creer en otros dioses, en creer en que nos vamos a salvar solos. O muchos tal vez creen que ni siquiera existe el infierno. Hermanos, desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles en la iglesia. Tiempos difíciles a nivel político. Tiempos difíciles a nivel económico también. Tiempos difíciles en muchos ámbitos. Pero como nosotros estamos hablando hoy de la palabra de Dios, es donde dice: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal. Mucha gente que se está alejando de la iglesia, mucha gente que se está alejando de Dios, quiere una señal, quieren un milagro, quieren ver a Dios que se les aparezca, quieren ver algo grande para poder creer. Mas sin embargo, Jesús nos contesta y nos dice: pero no se le dará más señal que la de Jonás. Ya hablamos de Jonás la semana pasada y sabemos que Jonás fue un profeta que fue y les predicó al pueblo de Nínive que se convirtieran, y se convirtieron. Hermanos, para mí esto significa como si Jesús nos dijera: no se les dará más señal que la Eucaristía. No se les dará más señal que la misa, que mi cuerpo y que mi sangre. Para mí, eso es lo que me dice el Señor. Que todo aquel que quiera una señal, algo que se pueda palpar, algo que se pueda ver, algo que se pueda fotografiar, algo que se puede apreciar y adorar y glorificar, es Jesucristo en la Eucaristía. No hay mayor señal. No hay mayor testimonio que Cristo nos haya podido dejar más grande que la Eucaristía. El hecho de que esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Para qué queremos más señales?
¿Para qué queremos más pruebas de que Dios está vivo? ¿Para qué queremos que Dios nos haga más milagros si ya lo ha hecho, ya lo hizo? Y Él está presente en esa hostia. Él está presente en ese pan. Allí nos está esperando que lo vayamos a visitar. Ahí nos está esperando que lo vayamos a adorar, a glorificar. Así que para todas aquellas personas que no creen en Dios, para todas aquellas personas que piden una señal, que piden pruebas, digámosle, ahí está la prueba más grande. Ahí está Cristo presente. Cristo en cuerpo y alma y su divinidad en la hostia consagrada. Ve y adóralo. Si tú algún día te encuentras con una persona que te pide una prueba, dile, ahí está Jesús. Él te va a hablar a tu corazón. Ve, visítalo, híncate ante Él. Pídele ahí, habla con Él. Y Él es el que te va a hablar. Le va a hablar a tu alma. Él le va a hablar a tu ser. Él se va a comunicar con tu espíritu. Y te va a decir. Y te va a hablar de su amor. Te va a hablar de su misericordia. Y te va a abrazar en su paz. No necesitamos más pruebas. No necesitamos más señales. Porque ahí está Jesucristo vivo. Queridos hermanos, cuando vemos que nuestra sociedad se va acabando, que nuestra sociedad va de mal en peor, en cuestiones de fe, en cuestiones de valores, en cuestiones de pecado, en cuestiones de violencia, a nivel mundial, el mundo va de mal en peor. En el país que estés, no importa el país que estés, el mundo, esta generación, como dice la palabra de Dios, va de mal en peor. Entonces, ¿qué nos invita hoy la primera lectura? Nos dice Pablo, a todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor. Dice Pablo, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad. Querido hermano, hermana, en medio de tanto pecado, en medio de tantos escándalos, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta violencia, en medio de tanto robo, en medio de venta de órganos, cuando matan a personas o a niños para sacarle los órganos y vendérselos a otra persona en otro país con mucho dinero. En medio de secuestros, en medio del crimen organizado, en medio de tanta separación de matrimonios, en medio de tanto suicidio que está tanto de moda, en medio de tantos niños que están enviciados a los juegos, a los videojuegos. En medio de todo esto, Dios nos está llamando a la santidad. Así debemos de responder tú y yo a la palabra de Dios. Así debemos de responder tú y yo a tanta maldad que hay en el mundo. A ser santos y santas para Dios. Entre más el mundo se vaya perdiendo en el pecado, en el alejamiento hacia Dios, más tú y yo debemos de entregarnos a la santidad. Más tú y yo debemos entregarnos a Dios. Más tú y yo debemos hacer oración de reparación a Jesús. Más tú y yo debemos de
entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque en los tiempos pasados, en los siglos pasados, cuando ha habido cosas similares a las de hoy, siempre ha habido santos y santas que se han entregado completamente, enteramente a Dios. Al ver tanta maldad, al ver tanta guerra, al ver tanta injusticia, al ver tanto pecado, ellos se han sumergido más y más a Dios y llegaron a la santidad. Por eso, hermanos, hermana, hoy, como dice Jesús, la gente de este tiempo es una gente perversa. Y la primera lectura nos dice que Dios nos llama a la santidad. Por eso hoy te invito yo a que no te desanimes cuando veas que el mundo va de mal en peor. Al contrario, tú y yo entreguémosle más nuestra vida a Dios, nuestros talentos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros dones que Dios nos ha regalado, más entreguémoselo a Jesús para que Él nos haga instrumentos de salvación, instrumentos de su paz, instrumentos de su luz, para que así más personas abandonen el camino del mal y se entreguen al camino de la cruz, al camino de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y que tengas un bendecido día, una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto. Como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús. Que Dios te siga llenando con su amor y su misericordia.